Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 26. Al día siguiente, Lucien se nos unió en el almuerzo, que en realidad, para nosotros tres, era el desayuno. Desde que me había quejado por el tamaño innecesario de la mesa, cenábamos en una versión mucho más reducida. Lucien se masajeaba las sienes mientras comía. Estaba callado, lo cual era raro, y escondí una sonrisa cuando le pregunté. ¿Dónde estuviste anoche? El ojo de metal de Lucien se entrecerró mirándome. Te informo que mientras ustedes dos bailaban con los espíritus, yo tuve que ir a hacer patrullas a las fronteras, nada menos. Tamlin tosió una vez con fuerza y Lucien agregó, con algo de compañía. Me sonrió con picardía. Dicen los rumores que ustedes no volvieron hasta después del amanecer. Miré a Tamlin mientras me mordía el labio. Había llegado a la cama prácticamente en el aire, flotando. Pero la mirada de Tamlin estaba explorándome la cara como si buscara una señal de arrepentimiento, de miedo. Ridículo. Me mordiste el cuello la noche de los fuegos, dije entre dientes. Si fui capaz de mirarte después de eso, unos pocos besos no son nada. Él apoyó los brazos sobre la mesa y se inclinó hacia mí. ¿Nada? Los ojos bajaron hasta mis labios. Lucien se movió en la silla y le pidió al caldero que lo librara de lo que veía, pero lo ignoré. Nada. Repetí con cierta distancia, mirando cómo se movía la boca de Tamlin, absolutamente consciente de cada uno de mis movimientos, resentida por la mesa que nos separaba. Casi sentía la tibieza de ese aliento. ¿Estás segura?, murmuró, intenso y con un hambre lo bastante grande como para que yo me alegrara de estar sentada. Él hubiera podido tenerme ahí mismo, sobre esa mesa. Deseaba esas manos anchas sobre la piel desnuda. Deseaba esos dientes en el cuello. Deseaba esa boca en cada uno de los rincones de mi cuerpo. Estoy tratando de comer, dijo Lucien, y yo parpadeé, y el aire hizo ruido cuando salió de mis pulmones. Pero, ahora que tengo su atención, sobre todo la tuya, Tamlin, ladró, aunque el alto lord estaba mirándome a mí de nuevo, devorándome con los ojos. Casi no conseguía quedarme sentada, apenas si toleraba la ropa sobre la piel demasiado caliente. Con algún esfuerzo, Tamlin volvió a mirar a su emisario. Lucien se movió en su silla. No es que quiera ser el portador de malas noticias, pero mi contacto en la corte invierno se las arregló para hacerme llegar una carta. Lucien tomó aire para afirmarse y me pregunté si ser emisario también significaba ser jefe de espías. Y me pregunté por qué él se molestaba en decir eso en mi presencia. La sonrisa se desvaneció inmediatamente de la cara de Tamlin. La plaga, dijo Lucien, tenso, la voz suave, se llevó a 2 docenas de los jóvenes. 2 docenas. 2 docenas que ya no están. Tragó saliva. Los quemó la magia. Así como así. Y después les abrió la mente en 2. Nadie pudo hacer nada en la corte invierno. Nadie consiguió detener el proceso. La pena es indescriptible. Mi contacto dice que otras cortes también reciben golpes muy duros, aunque la corte noche, claro está, se las arregla para no haber sufrido ninguna herida. Pero parece que la plaga viene hacia aquí. Está cada vez más al sur con cada ataque. Toda la tibieza, toda la alegría resplandeciente se alejaron de mí como sangre que corre por una alcantarilla. ¿La plaga mata? Me las arreglé para preguntar. Jóvenes. Había asesinado a chicos como una tormenta de obscuridad y muerte. Y si los hijos eran tan raros como había dicho Alice, la pérdida de tantos tenía que ser más devastadora que cualquier otra cosa que yo pudiera imaginar. Los ojos de Tamlin me estaban en sombras y meneaba la cabeza despacio, como si tratara de quitarse de encima la pena y el horror de esas muertes. La plaga puede lastimarnos de formas que tú no... Se puso en pie con tanta rapidez que la silla se derrumbó en el suelo. Abrió las garras y gruñó hacia el umbral abierto. Se veían sus dientes caninos largos y brillantes.
La casa, generalmente llena de susurros de faldas y charlas de sirvientes, estaba en silencio. No como el silencio preñado de la noche de los fuegos, sino más bien una quietud temblorosa que me hacía querer meterme debajo de la mesa, o empezar a correr. Lucien dijo una mala palabra y sacó la espada. «Lleva a Feira a la ventana junto a las cortinas», gruñó Tamlin sin sacar los ojos de las puertas abiertas. La mano de Lucien me tomó del codo y me levantó de la silla. «¿Qué?» empecé a decir, pero Tamlin volvió a gruñir. El sonido hizo un eco por la habitación. Tomé uno de los cuchillos de la mesa y dejé que Lucien me arrastrara hasta la ventana, donde me empujó contra las cortinas de terciopelo. Quería preguntar por qué no se molestaba en esconderme detrás de ellas, pero el inmortal de la máscara de zorro apretó la espalda contra mí y me metió entre él y la pared. El olor de la magia me subió por la nariz. Aunque la espada señalaba al suelo, la mano de Lucien se apretó en el mango hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Magia. Un hechizo para que no me vieran, para ocultarme, para hacerme parte de Lucien, invisible, escondida por la magia y el olor del inmortal. Espié a Tamlin sobre el hombro de Lucien. El alto lord respiró hondo y guardó los colmillos y las garras. La banda de cuero llena de cuchillos apareció de la nada sobre el pecho ancho. Pero él no desenvainó ninguno cuando enderezó la silla y se sentó en ella a limpiarse las uñas, como si no pasara nada. Pero alguien llegaba, alguien lo suficientemente horrible como para asustarlos, alguien que querría lastimarme si sabía que estaba ahí. La voz hiciente del Ator me atravesó la memoria. Había criaturas peores que él, me había dicho Tamlin, peor que los Nagas y el Suriel y también el Bogi. Unos pasos sonaron en el vestíbulo, parejos, lerdos, relajados. Tamlin siguió limpiándose las uñas. A mi lado, Lucien asumió la posición de quien mira por la ventana. Los pasos sonaron con más fuerza, el ruido de unas botas sobre baldosas de mármol. Y después apareció él, sin máscara, como el Ator. Él pertenecía a otra corte, pertenecía a otro. Y peor que eso, yo ya lo conocía. Me había salvado de esos 3 inmortales en la noche de los fuegos. Con pasos demasiado llenos de gracia, demasiado felinos, se acercó a la mesa y se detuvo a pocos metros del alto lord. Era exactamente como yo lo recordaba. La ropa refinada, rica, recamada con jirones de noche. Una túnica color ébano con brocado de oro y plata, pantalones oscuros y botas negras que le llegaban a las rodillas. Nunca me había atrevido a pintarlo y ahora supe que nunca tendría el valor de hacerlo. «Alto Lord», canturrió el desconocido, inclinando un poquito la cabeza, sin una reverencia. Tamlin se quedó sentado. Con la espalda hacia mí yo no le veía la cara, pero la voz de Tamlin estaba atravesada por tonos de violencia cuando dijo: «¿Qué quieres, Rhysand?» Rhysand sonrió. Su belleza rompía corazones, y se llevó una mano al pecho. «¿Rhysand? Vamos, vamos, Tamlin. Hace 49 años que no te veo y me llamas Rhysand. Solamente mis prisioneros y mis enemigos me llaman así». La sonrisa se le ensanchó cuando terminó de hablar. Algo en esa cara se volvió salvaje y letal, algo que jamás había visto en Tamlin. Giró en redondo y retuve el aliento mientras él fijaba la vista sobre Lucien. «Una máscara de zorro. Muy apropiado para ti, Lucien». «Al infierno contigo, Rhys», ladró Lucien. «Siempre es un placer tratar con la chusma», dijo Rhysand y volvió a mirar a Tamlin. Yo seguía sin respirar. «Espero que no los haya interrumpido». «Estábamos en medio del almuerzo», dijo Tamlin, la voz vacía de tibieza, esa voz a la que yo me había acostumbrado, la voz de un alto lord. Oírla hizo que se me congelaran las entrañas. «Estimulante», dijo Rhysand. «¿Qué haces aquí, Rhys?», quiso saber Tamlin sin moverse del asiento. Quise ver cómo andaban las cosas por aquí. Quería ver cómo les iba, si recibieron mi regalito. Tu regalo fue innecesario. Pero un buen recuerdo de los días de diversión, ¿no es cierto? Rhysand hizo chasquear la lengua y echó una mirada alrededor en la habitación. Casi medio siglo encerrados en el agujero de una propiedad del campo. No sé cómo te las arreglas, pero... dijo de frente a Tamlin. Eres paraíso comparado con bajo la montaña.
Supongo que lo es. Sin embargo, me sorprende. 49 años sin ningún intento de salvarte, ni a ti ni a tus tierras. Ni siquiera ahora que las cosas vuelven a ponerse interesantes. No hay nada que hacer, aceptó Tamlin con la voz baja. Rhysand se acercó a Tamlin, los movimientos suaves como la seda. La voz se le convirtió en un susurro, una caricia erótica que me llenó de calor las mejillas. Qué lástima que seas tú el que tiene que enfrentar la peor parte del asunto, Tamlin. Y una lástima todavía mayor que estés tan resignado a tu destino. Tal vez seas caprichoso, pero esto es patético. Qué diferente es este alto lord del líder brutal de la banda de guerreros que conocí hace siglos. Lucien lo interrumpió. ¿Quién eres tú para juzgar? Eres solamente la puta de Amarantha. Tal vez yo sea su puta, pero tengo mis razones para eso. Me retraje cuando la voz se le afiló bruscamente para volverse peligrosa. Por lo menos no perdía el tiempo entre cercos y flores mientras el mundo se iba al infierno. La espada de Lucien se levantó unos centímetros. Si crees que eso es lo único que hice, estás equivocado y pronto vas a enterarte. Querido Lucien, ciertamente les diste algo de qué hablar cuando te cambiaste a Primavera. Cosa triste, la verdad. Ver a tu madre de luto perpetuo desde que te perdió. Lucien levantó la espada hacia Rhysand. Ten cuidado con esa boca sucia. Rhysand rió, la risa de un amante, baja, suave y muy íntima. ¿Te parece que esa es forma de hablarle a un alto lord de Prythian? Mi corazón se detuvo. Por eso habían huido los inmortales en la noche de los fuegos. Ir contra él hubiera sido suicida. Y por la forma en que la obscuridad parecía hacer ondas sobre ese cuerpo perfecto, por esos ojos color violeta que ardían como estrellas. Vamos, Tamlin, dijo Rhysand. ¿No deberías retar a tu lacayo por hablarme de esa forma? Yo no hago cumplir el rango en mi corte, dijo Tamlin. Ah, sigues con esas costumbres, ¿eh? Rhysand se cruzó de brazos. Pero es tan divertido cuando se humillan. Supongo que tu padre no se molestó en mostrarte. Esta no es la corte noche, siseó Lucien. Y tú no tienes poder aquí. Así que vete. A Amarantha se le está enfriando la cama. Traté de no respirar con fuerza. Rhysand. Él era el que había mandado esa cabeza. Como regalo. Me estremecí. Esa mujer, esa Amarantha, ¿estaba también en la corte noche? Rhysand rió con ironía, pero después bruscamente estuvo encima de Lucien con demasiada rapidez para que yo pudiera seguirlo con mis ojos humanos. Le gruñó en la cara. Lucien me apretó contra la pared con la espalda, con tanta fuerza que ahogué un grito cuando sentí que me lastimaba la madera. Yo estaba matando en el campo de batalla antes de que hubieras nacido siquiera, ladró Rhysand. Después, con tanta rapidez como había entrado, se alejó, indiferente y descuidado. No, nunca me atrevería a pintar esa gracia inmortal, obscura, ni en 100 millones de años. Además, dijo, metiéndose las manos en el bolsillo, ¿quién crees que le enseñó a tu adorado Tamlin los aspectos más finos de las espadas y las mujeres? No creerás que aprendió todo eso en los campitos de guerra de su padre. Tamlin se frotó las sienes. Déjalo para otro momento, Rhys. Ya vas a verme muy pronto. Rhysand se alejó en zigzag hacia la puerta. Ella se está preparando en serio para enfrentarte. Dado tu estado actual, creo que puedo informar sin mentir que ya estás quebrado y que vas a reconsiderar la oferta. El aliento de Lucien se detuvo cuando Rhysand pasó frente a la mesa. El alto lord de la corte noche pasó un dedo por el respaldo de mi silla, un gesto casual. Estoy deseando ver sus caras cuando... Rhysand estudió la mesa. Lucien se puso duro y recto como una vara. Me apretó todavía más contra la pared. La mesa estaba puesta para 3. Mi plato de comida a medio terminar justo frente al alto lord de corte noche. ¿Dónde está tu invitado?, preguntó levantando mi copa y oliéndola antes de dejarla en su lugar. Lo eché cuando sentí que llegabas, mintió Tamlin con tranquilidad. Rhysand volvió a mirar al alto lord. La cara perfecta estaba vacía de emoción hasta que las cejas se elevaron. Un brillo de emoción,
tal vez hasta de incredulidad, le pasó por los rasgos, pero movió la cabeza como un látigo hacia Lucien. La magia me llenó la nariz y miré a Rhysand con un terror sin diluir cuando él retorció la cara de rabia. Un brillo de emoción, tal vez hasta de incredulidad, le pasó por los rasgos, pero movió la cabeza como un látigo hacia Lucien. La magia me llenó la nariz y miré a Rhysand con un terror sin diluir cuando él retorció la cara de rabia. ¿Te atreves a hechizarme a mí? Gruñó y los ojos color violeta ardieron cuando taladraron los míos. Lucien se limitó a apretarme más contra la pared. La silla de Tamlin hizo ruido cuando él la corrió hacia atrás. Se levantó, las garras en el aire más mortales que ninguno de los cuchillos que llevaba en la banda de cuero. La cara de Rhysand se convirtió en una máscara de furia tranquila mientras me miraba y seguía mirándome. ¿Me acuerdo de ti? Ronroneó. Me parece que ignoraste el consejo que te di y volviste a meterte en problemas. Se volvió hacia Tamlin. ¿Quién es tu invitada? Mi prometida, contestó Lucien. ¿Ah, sí? ¿Eh? Y ahí estaba yo, pensando que seguías llorando a tu amante plebeya después de tantos siglos. Dijo Rhysand y se me acercó a grandes pasos. La luz del sol no brillaba sobre el metal de la túnica como si se asustara de la obscuridad que él esparcía a su alrededor. Lucien escupió la mano de Rhysand y puso la espada entre él y yo. La sonrisa llena de veneno de Rhysand se amplió. Si tú derramas un poco de mi sangre, Lucien, verás con qué velocidad la puta de Amaranthas puede hacer sangrar a toda la corte otoño, especialmente a esta adorable señorita. El color desapareció del rostro de Lucien, pero mantuvo la compostura. Fue Tamlin el que respondió. Baja la espada, Lucien. Rhysand me echó una mirada. Sabía que te gusta caer bajo con tus amantes, Lucien, pero nunca pensé que te mezclarías con basura mortal. Mi cara ardió. Lucien estaba temblando, de rabia o miedo o angustia, no podía discernirlo. La lady de la corte otoño se lamentará mucho cuando sepa de su hijo menor. Si yo fuera tú, mantendría a tu nueva mascota bien lejos de tu padre. Vete, Rhys, ordenó Tamlin, de pie a espaldas del alto lord de la corte noche. Todavía no había insinuado ningún movimiento de ataque, a pesar de las garras, a pesar de que Rhysand se me acercaba. Tal vez una batalla entre los dos altos lores destruiría la mansión hasta sus cimientos, dejando solo una estela de polvo. O tal vez, si Rhysand era realmente el amante de esta mujer, el castigo por herirlo sería demasiado grande, especialmente con la carga añadida de tener que enfrentar a la plaga. Rhysand echó a Lucien a un lado como si fuera una cortina. No había nada entre nosotros ahora, y el aire era frío y cortante. Pero Tamlin permaneció en su lugar, y Lucien no hizo mucho más que parpadear cuando Rhysand, con una suavidad horrorosa, me quitó el cuchillo de las manos y lo arrojó al otro lado de la habitación roto en 1000 pedazos. Eso tampoco te va a ayudar de todas maneras, me dijo Rhysand. Si fueras sabia, huirías gritando de este lugar, de esta gente. Me maravilla que aún estés aquí. La confusión que sentía debía de estar escrita en mi cara porque Rhysand rió con fuerza. ¿O no lo sabe? Temblé, incapaz de encontrar las palabras o el coraje necesarios. Te doy unos segundos, Rhys, advirtió Tamlin. Unos segundos para irte de aquí. Si yo fuera tú, no me dirigiría a mí de esa manera. Contra mi voluntad, mi cuerpo se enderezó. Cada músculo se tensó. Mis huesos crujieron. Era magia, pero algo más profundo. Era un poder que se apoderaba de mí y que tomaba el control. Incluso regía los latidos de mi corazón. No podía moverme. Una mano invisible con puntas de espolones estaba escarbando en mi mente. Y lo supe. Un solo golpe de esas garras mentales y mi ser dejaría de existir. Déjala ir, dijo Tamlin con brusquedad, pero no avanzó. Había algo de pánico en sus ojos mientras su mirada iba de mí a Rhysand. Es suficiente. Me había olvidado de que las mentes humanas son tan fáciles de destrozar como una cáscara de huevo, afirmó Rhysand y deslizó un dedo por la base de mi cuello. Me estremecí. Mis ojos brillaban como brasas.
Mira qué encantadora es. Cómo está tratando de no llorar de terror. Será rápido, te lo prometo. Si no hubiera retenido un mínimo control sobre mi cuerpo, habría vomitado. Tiene los pensamientos más deliciosos sobre ti, Tamlin, dijo. Se pregunta cómo se sentirían tus dedos sobre sus muslos y entre ellos también. Soltó una risita. Aunque él había revelado mis pensamientos más privados, aunque hervía de vergüenza y de indignación, seguía temblando por la garra que apretaba mi mente. Rhysand se volvió hacia el Alto Lord. Soy curioso. ¿Por qué? Ella se pregunta si le gustará que muerda sus pechos del modo en que mordiste su cuello. Déjala ir. El rostro de Tamlin estaba distorsionado por una rabia tan salvaje que despertó un terror nuevo, diferente y más profundo en mí. Si te sirve de consuelo, le confesó Rhysand, ella habría sido la indicada para ti, y tú hubieras logrado salirte con la tuya. Un poco tarde, sin embargo, ella es más terca que tú. Esas garras invisibles acariciaron mi mente con pereza una vez más, y luego desaparecieron. Me desplomé y me tomé de las rodillas. Me sentía como si me hubieran despojado de mi ser. Quería evitar sollozar, gritar, vaciar mi estómago sobre el piso. Ay, Amaranta va a disfrutar quebrándola, comentó Rhysand, casi tanto como va a disfrutar verte mientras ella le saca pedazos del cuerpo, uno por uno. Tamlin estaba helado, los brazos, las garras, colgando a los costados del cuerpo. Nunca lo había visto así. Por favor, fue lo único que dijo. ¿Por favor qué? Dijo Rhysand con amabilidad como para convencerlo, como un amante. No le cuentes sobre ella a Amarantha, dijo Tamlin, la voz tensa. ¿Y por qué no? Como su puta, dijo Rhysand con una mirada en dirección a Lucien. Tengo que decirle todo. Por favor, consiguió decir Tamlin como si le resultara difícil respirar. Rhysand señaló al suelo y la sonrisa se volvió feroz. Pídeme de rodillas y tal vez piense si le digo o no a Amarantha. Tamlin se dejó caer de rodillas y bajó la cabeza. Más abajo. Tamlin puso la frente en el suelo, las manos en el suelo, hacia las botas de Rhysand. Me daban ganas de llorar de rabia al ver cómo lo obligaban a humillarse, ver a mi alto lord caer tan abajo. Tú también, niño zorro. La cara de Lucien estaba obscura, pero él también se puso de rodillas, después tocó el suelo con la frente. Deseé el cuchillo de Rhysand, aquel que había arrojado. Deseé cualquier cosa con la que pudiera matarlo. Dejé de temblar lo suficiente como para oír a Rhys. ¿Estás haciendo esto por ustedes o por ella?, se preguntó. Después se encogió de hombros como si no estuviera obligando a humillarse a un alto lord de Prythian. Estás demasiado desesperado, Tamlin, es poco atractivo. Cuando te transformaste en alto lord te pusiste muy aburrido. ¿Vas a decirle a Amarantha?, dijo Tamlin sin levantar la cara del suelo. Rhysand sonrió satisfecho. Tal vez lo haga, tal vez no. En un arranque de movimiento que fue demasiado rápido para que yo lo detectara, Tamlin estuvo de pie, los colmillos largos, peligrosos, demasiado cerca de la cara de Rhysand. Nada de eso, dijo Rhysand. Hizo un ruido con la lengua y empujó a Tamlin con una sola mano. No con una dama presente. Sus ojos se posaron en mi cara. ¿Cómo te llamas, amor? Si le daba mi nombre y el nombre de mi familia provocaría más dolor y más sufrimiento. Tal vez él buscara a mi familia y los arrastrara a Prythian para atormentarlos, para divertirse solamente. Pero él era muy capaz de arrancarme el nombre de la mente si dudaba demasiado. Mantuve la mente en calma, en blanco, y solté el primer nombre que me vino a la memoria. Una amiga de mis hermanas, una chica a quien yo nunca había dirigido la palabra y cuya cara ni siquiera me acordaba. Claire Bedor. Mi voz no era nada más que un jadeo. Rhysand se volvió hacia Tamlin, imperturbable frente a la proximidad del Alto Lord. Bueno, esto fue muy divertido. En realidad no me había divertido tanto en años de años.
Ya estoy ansioso por verlos a los tres bajo la montaña. Doy sus saludos a Amaranta. Después Rhysand se desvaneció en la nada, como si hubiera pasado a través de una grieta del mundo y nos dejó solos en un silencio horrible, tembloroso.